Hola, bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta clase práctica de estructuras de datos. En la clase de hoy vamos a trabajar con tipos abstractos de datos y un poco con eficiencia. Entonces empecemos por hacer un repaso de qué son los tipos abstractos de datos. Bueno, en este dibujo se ilustra más o menos cómo es la forma que tiene un tipo abstracto de datos. O sea, ustedes hasta ahora habían trabajado con lo que llamamos tipos algebraicos, como por ejemplo listas o árboles. Lo que caracteriza a un tipo algebraico es que cuando uno tiene una lista o un árbol puede mirar cómo está formado, cuáles son los constructores que lo componen, y uno cuando opera con las listas y con los árboles los usa haciendo pattern matching, por ejemplo, o usando el esquema de recursión estructural. En cambio, la idea de un tipo abstracto de datos es que cuando yo tengo un valor de un tipo abstracto de datos, eh, yo no puedo mirar cómo está formado, no puedo hacer pattern matching, no puedo hacer recursión estructural. Lo único que puedo hacer es operar con ese valor usando algunas operaciones que están definidas claramente a través de lo que se llama interfaz. Entonces hagamos una analogía con esta situación. Esta situación corresponde a lo que sería una máquina de café. Eh, una máquina de café por un lado tiene un usuario. El usuario es una persona que tiene la máquina enfrente de café y no sé, pone un billete, aprieta algunos botones para elegir qué café quiere y sale o sea, como resultado obtiene un café y se lo toma. Eh, Bien, pero el usuario no conoce cómo está hecha internamente la máquina de café. La máquina de café internamente está hecha con lo que podríamos llamar la implementación, que es lo que sabe la persona que construyó la máquina de café, o la persona que diseñó internamente cómo iba a ser la máquina de café. La implementación de la máquina de café está dada por su mecanismo interno. El usuario no sabe cuál es el mecanismo interno de la máquina de café. Lo único que sabe el usuario es cuáles son los botones, que es lo que en programación llamamos la interfaz. Entonces la interfaz de la máquina de café justamente va a ser lo que el usuario puede ver, los botones de la máquina de café. ¿Está bien? Y el usuario de vuelta en ningún momento va a poder ver la implementación. ¿Por qué es importante esto en la programación? Bueno, en la programación esto es importante porque los sistemas de software son muy grandes en general y se componen de muchas partes que colaboran para resolver un problema. Pero la idea es que cuando esas dos partes colaboran, solamente deberían hacerlo a través de interfaces que estén definidas claramente y de tal forma que una parte no conozca cómo está hecha la otra parte, no necesite conocer cómo está hecha la otra parte. Esto es importante por un lado para dividir el trabajo de programación, ¿no? Para que, por ejemplo, un programador pueda programar un módulo y otro programador pueda programar otro módulo, quizás en simultáneo, y el programador que está programando el módulo A, digamos, no conoce cómo está implementado internamente el módulo B. Lo único que sabe es cuáles son las operaciones que puede usar para comunicarse o para operar con los valores de ese tipo. Y es importante, o sea, por un lado para eso, para poder separar, repartir o dividir el trabajo entre distintos programadores o programadoras. Y también es importante para que una de esas partes, por ejemplo, se pueda reemplazar por otra parte. O sea, si nosotros tenemos dos componentes o dos módulos de software que se comunican únicamente a través de una interfaz claramente definida, yo podría sacar uno de esos módulos y reemplazarlo por otro módulo que responda a la misma interfaz, y el sistema debería seguir funcionando perfectamente. Y esto tiene un montón de ventajas. Por ejemplo, le da flexibilidad al sistema porque yo quizás quiero poner otro módulo que se comporte de alguna otra manera, un poco distinta. O podría ser que yo en el futuro me dé cuenta de que quizás un módulo no era tan eficiente o en algún sentido, por ejemplo, quizás usaba demasiada memoria, ponele. Entonces uno puede sacar ese módulo y reemplazarlo por otro que cumple con la misma interfaz, pero es mejor en algún sentido. De tal forma que el módulo original, el módulo o sea, el usuario del módulo que yo cambié, no tiene que cambiar su código. El usuario del módulo que yo modifiqué puede dejar su programa tal como estaba y todo debería seguir funcionando. Esta idea de modularización, o sea, de dividir un gran problema en módulos separados e independientes, es muy importante en programación y tiene que ver con las cosas que ya vienen aprendiendo desde introducción a la programación, que son básicamente la división de subtareas. O sea, cuando yo tengo un problema muy grande, no es una buena idea resolver todo ese problema grande de una, sino que es una mucho mejor idea dividirlo en partes
independientes y resolver cada parte por separado. Esta idea de separar las responsabilidades entre la responsabilidad de la persona, del implementador o del programador de un módulo, y la responsabilidad del usuario, que lo único que hace es usarlo a través de la interfaz claramente definida, esa idea es muy importante y sirve a ese efecto.